Hola amigos, bienvenidos. El día de hoy vamos a estudiar el tema 49 del temario, que es la dualidad. Vamos a recorrer todo el proceso de la autorrealización. Bueno, lo primero es que cada ser, cada chispa, cada uno de nosotros sale del sagrado sol absoluto. Entonces, lo primero es que hay una chispa, o una unidad o una mónada. Entonces, esa mónada tiene que tener unas enseñanzas, un conocimiento, unas vivencias. Entonces es enviado al planeta. Cuando es enviado al planeta para su conocimiento, entonces comienza a dividirse. Entonces ya no puede llegar como monada como tal, sino que comienza a tener su división primero como dualidad. Entonces ya se polariza en dos fuerzas. Entonces eso está en la propia naturaleza también. Está el hombre y la mujer, lo positivo, lo negativo. Está el sí, el no. Está lo alto, el bajo, lo feo, lo lindo, lo gordo, flaco, así. Está la dualidad en todo lo que nosotros conocemos. Entonces ahí está polarizada la fuerza de la naturaleza en dos aspectos. También en la chispa. Luego sigue la Trinidad. Entonces se conocen las tres fuerzas primarias de la naturaleza. Entonces dentro de nosotros es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces acá comienza a actuar el Lucifer en nosotros, que es el deseo. Lucifer, pues es el entrenador psicológico, es aquel que da las tentaciones para que nosotros o avancemos o nos estanquemos, y muchos pues se pueden quedar ahí estancados por toda la existencia en alguna cuestión de la vida. Bueno, está entonces la Trinidad, y si nosotros estudiamos la Trinidad podemos ver que el Padre es la verdad, el Hijo es la justicia y el Espíritu Santo es lo útil o la creación. Entonces, si nosotros utilizamos esta Trinidad para nuestras acciones, podemos comenzar a utilizar la técnica de la muerte psicológica. Entonces, lo primero es una reflexión. Las cosas que nosotros hacemos, si lo vemos desde el punto de vista del Padre, si son verdaderas. El Hijo es la justicia, pues si son justas. Y el Espíritu Santo, que es la creación, si son útiles. Entonces, cada acción, me pregunto, ¿esto es verdadero? Lo verdadero es eterno. ¿Esto es justo? ¿Y esto es útil? Entonces comenzar a reflexionar, va modificando cosas en nosotros, aplicando la Trinidad. Así podemos nosotros vencer a Lucifer, porque Lucifer siempre va a ser el que ponga las tentaciones, y esa es su misión. ¿Sí? Lucifer no es bueno ni malo, es una parte del ser. Hay que saber verlo así. Lucifer interior. Si nosotros perfeccionamos esa técnica de la Trinidad, entonces seguimos al cuaternario. El cuaternario, pues entonces está relacionado con el recto obrar, recto hablar, recto sentir y recto pensar. O sea, que está en el cuadradito: obrar, hablar, sentir y pensar. Si nosotros logramos rectitud en esas cuatro cosas, por medio de la muerte psicológica, por medio de la autoobservación, entonces logramos algo que es el equilibrio de los centros. Cuando logramos ese equilibrio de los centros, pues podemos empezar a crear. Si nosotros no logramos el equilibrio, pues no va a haber energía para crear. Si nosotros logramos el cuaternario con la muerte en marcha que enseña el maestro Ravolú, cada vez que se manifiesta un defecto, pedirle a la Madre Divina que lo elimine, eliminar esas manifestaciones. Si logramos equilibrar los centros, porque el centro intelectual está a cada momento pensando en algo que no es del momento, pensando en algo que ya pasó o en algo que va a pasar. Si ustedes logran autoobservarse, se van a dar cuenta que esto es cierto. Si logramos eliminar esos detalles de momento en momento, entonces pasamos al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? El quinario, que está simbolizado por la estrella de 5 puntas. ¿Qué quiere decir el quinario? Pues la creación. Ya después de que hemos equilibrado los centros aquí en el cuaternario, en el quinario podemos empezar a crear con nuestra pareja los cuerpos existenciales del ser. Primero,
Cuerpo físico, regenerarlo. Cuerpo vital, regenerarlo. Porque ya los tenemos, pero degenerados. Los regeneramos. El cuerpo astral no lo tenemos, hay que crearlo. El cuerpo mental no lo tenemos, también hay que crearlo. El cuerpo causal, lo mismo. La creación de cada cuerpo se demora 2 años y medio aproximadamente con seriedad. El maestro Samael crea un cuerpo por año. Cuando la persona logra crear esos 5 cuerpos, a base de sacrificios conscientes y padecimientos voluntarios y pasando todas las pruebas, se da la decisión de caminos. ¿Cuál decisión de caminos? La persona decide si se va por el camino del Cristo o se va por el camino del Nirvana. El camino de Nirvana es el camino de la espiral. Entonces se va a unos planos de felicidad donde le pagan todas las obras buenas que hizo, todas las enseñanzas, todas las obras se las pagan en un mundo de felicidad. Y como pues el Dharma tiene un límite, en el momento que se acaba el Dharma, pues va perdiendo lo que el ser le ha dado. Y no hace el camino del Cristo. Pero entonces ahí está la decisión, la persona es libre de irse por allá si quiere. Pero no termina el camino, se queda acá. Todavía falta harto camino. Si la persona se va por el camino del Cristo y renuncia a la felicidad del Nirvana, entonces puede seguir aquí al escenario. Se me olvidó decir que cuando la persona logra crear estos cuerpos, es hombre. Nosotros no somos hombres, somos animales racionales. Para ser hombre hay que crear los 5 cuerpos. Si la persona se va por el camino del Cristo, sigue el escenario, que es la estrella de David. ¿Qué quiere decir esta estrella? Quiere decir que el alma humana, que es este triángulo, sube. Y el alma divina, que es este triángulo, baja. Y se fusionan. Bueno, acá tiene el 84% de conciencia. Cuando logra terminar el escenario. Acá en la decisión de caminos tiene el 54. Tiene que tener el 54 para poder decidir. Si logra pasar, entonces se da el escenario, como les estoy diciendo. Entonces se dan unos procesos. Primero se da la Navidad del corazón. Entonces la Navidad que nosotros conocemos es una enseñanza para que se dé dentro de nosotros. Es el nacimiento del Cristo íntimo. Es una celebración interna cuando nosotros hacemos este trabajo. Cuando primero es hombre, por eso el Cristo decía que el Hijo del Hombre, porque primero se es hombre acá, y si seguimos el camino directo del Cristo, el Hijo del Hombre es el Cristo, el Hijo del Hombre. Primero es hombre y luego nace el Hijo del Hombre. Por eso él hablaba así y no lo entendían. Cuando la persona termina el escenario, entonces ya tiene el 84% de conciencia despierto entre acá y acá. Pongámoslo acá. En este lapso que ya voy a explicar. Bueno, hasta ahí. Aquí la persona ya es serpiente. Entonces, la serpiente simboliza a la madre y la madre es la sabiduría. Entonces, el maestro, aquí ya es un maestro y ya se es serpiente. Tiene la sabiduría de la serpiente. Bueno, acá, el septenario. ¿Qué quiere decir esto? Es una estrella de 7 puntas. Entonces está el alma humana y aquí se sigue un triángulo para que quede una estrella de 7 puntas. ¿Qué hay que hacer aquí en este paso? Esta es la segunda montaña. En la segunda montaña se eliminan los yoes causa. ¿Quién elimina los yoes causa? El Cristo que nació. El Cristo elimina los yoes causa o saca a los mercaderes del templo. Esa es la misión del Cristo. Se fabrican los cuerpos de oro. Entonces, aquí se fabricaron los cuerpos solares. Luego esos cuerpos hay que perfeccionarlos. Entonces se crean los cuerpos de oro. ¿Esto para qué? Porque más adelante se van a fusionar ciertas fuerzas y hay que poder soportarlas.
con los cuerpos solares no se pueden soportar las fuerzas que vamos a explicar más adelante. Acá hay que prender el fuego en las 7 iglesias. Entonces las iglesias que hablaba el Apocalipsis. Tiene que prenderse fuego en las 7 iglesias, que son los 7 cuerpos. Esa es la enseñanza de la Biblia. Bueno, después de hacer la segunda montaña, que es la eliminación de los yoes, creación de los cuerpos de oro, sigue el octonario. El octonario es la tercera montaña. ¿Qué se hace en la tercera montaña? Se fabrican los cuerpos de luz, porque estos cuerpos de oro tienen que perfeccionarse de nuevo. Se crean los cuerpos de luz. Una de las misiones, o la más importante de la tercera montaña, es conseguir un discípulo. Un discípulo que quede acá, que renuncie al nirvana y coja el camino del Cristo. Entonces el maestro tiene que conseguir ese discípulo. Se puede demorar cientos de años y miles de años en encontrarlo. Si el maestro no consigue el discípulo, no puede pasar de acá, se queda aquí. Acá se tiene el 99% de conciencia. Entonces el maestro, con el 99% de conciencia, tiene que conseguir el discípulo para poder conseguir el 100% que ya voy a explicar. Acá el maestro ya tiene todos los poderes, todos los poderes sobre la naturaleza, sobre el universo. Acá yo les expliqué que se es serpiente. Acá se es águila. Y en el octonario, el águila se traga a la serpiente. Entonces se convierte en serpiente emplumada, lo que enseñaban los antiguos mexicanos. Entonces la serpiente emplumada es cuando el maestro llega acá. El 99% de conciencia, tercera montaña. Bueno, ya cuando la persona ha creado los cuerpos de luz, ya se es una serpiente emplumada, ya ha conseguido el discípulo, entonces sigue este proceso. Sigue, se va al purgatorio. El maestro entra en el purgatorio. ¿Qué pasa en el purgatorio? Se da una fusión entre el Cristo íntimo, el Lucifer íntimo y la Madre Divina. Acá en el purgatorio. Entonces acá se da una estrella de 9 puntas, se da el novenario. Entonces se simboliza con un triángulo, luego un triángulo girado y luego otro triángulo girado. Es una estrella de 9 puntas. Ahí en el purgatorio la persona o el maestro tiene que esperar, y se dice que es terrible la espera porque no puede recibir la sabiduría. Entonces el tiempo es eterno allá muchas veces. Es un sufrimiento. Cuando la persona ya se ha dado la fusión del Cristo, de Lucifer y de la Madre, entonces pasa acá a este punto. ¿Qué pasa acá? Este es el denario. Este es el denario. Entonces esto que se fusionó acá, se fusiona con el Padre. Solamente falta el Padre se fusione con esta parte. Con todas las partes del ser que se fusionaron, se fusionan con el Padre, se da el denario, se da la unidad múltiple perfecta. Ese es el final del camino. Entonces el maestro se convierte en un hombre absoluto. Un hombre con poder sobre toda la naturaleza, sobre todo el cosmos. Y con el 100% de conciencia. ¿En cuánto tiempo una persona puede hacer este trabajo? La primera montaña se puede hacer en 13 años o menos. La segunda montaña es aproximadamente lo mismo. Entonces, prácticamente serían de 40 a 50 años. En una sola existencia hay que hacerlo.
Es obvio que para poder lograr esto, pues la persona tiene que dedicar su vida, todos sus esfuerzos, todo su tiempo para hacer este trabajo. Si la persona trabaja hoy sí y mañana no, pues no va a lograr nada, porque lo coge la ley de entropía y lo devuelve. Entonces hay que tener continuidad de propósito y pues mucha voluntad. Pues esa es la conferencia como tal. Lo importante es, pues, es comprender el camino, los pasos del camino, porque uno no despierta la conciencia ni avanza solamente pensando cosas buenas o viviendo el presente y admirando la naturaleza o tratando bien a los demás, no. Eso es un trabajo difícil, no todo el mundo lo puede hacer, pero si se tiene voluntad se puede lograr. Entonces, les doy gracias por ver el video, cualquier pregunta con gusto será respondida y hasta la próxima.